tal? Bienvenidos a Luz y Sombra, un viaje al interior, un podcast donde exploraremos lo que se ve y lo que no, lo que se siente y lo que a veces no sabemos explicar. Mi nombre es Chantal Jiménez, en compañía de Liz Feliz. Y el día de hoy les traemos un tema que va más allá de lo visible. Herramientas y significado de la práctica espiritual. Segunda parte, un tema que nos lleva a cuestionarnos más de lo que creemos. Y es una segunda parte porque ya que ustedes así lo pidieron, se lo dejamos, nos lo pidieron y los complacemos, claro que sí. Sin olvidarse que a los que no lo han visto, vayan a verlo, está muy bueno, y a los que ya lo han visto, pues síganle picando la campanita para que se enteren de las notificaciones, suscríbanse, dejen sus comentarios y compartan porque eso nos ayuda mucho a seguir creciendo y a seguir dando más de qué hablar. Bueno, y empezamos con la carta del día. Qué emoción. ¿Qué energía nos va a estar acompañando? El día de hoy voy a estar utilizando lo que es el oráculo de la sabiduría de los reinos ocultos, ¿verdad? Es el mismo del capítulo pasado, ¿no? Del capítulo pasado, solo que en el capítulo pasado se nos pasó darle bien el significado de la carta. Significado de la carta, así que hoy no se nos pasa, pero ahora escogí precisamente por el tema de lo que estamos tocando. ¡Ay! Oye, la otra vez también nos tiró dos cartas y ahora sí no las volteó, ¿eh? Ahora sí cayeron para arriba. A ver. Está fuerte. Bueno, se nos voltearon las dos la vez pasada y ahora sí que dije, escoge una, pero porque estaban para abajo. Ajá. Pero si salieron las dos, vamos a dejar que salgan. El día de hoy no voy a ver la de la base porque creo que ya con las dos, pero la primera que nos sale es la de el duelo de los dragones, conflicto interno, moralidad, elección consciente. Moralidad y elección consciente. Y si la que sigue es se las voy a poner por acá. A ver ahorita cómo las acomodamos. Y el niño del camello. Pequeños pasos, petición de ayuda. Que son los rituales. Petición de ayuda. Pequeños pasos, petición de ayuda. Yo creo que sí caben, ¿no caben las dos? Creo que no, pero igual la vamos a poner por aquí. Bueno, si igual ahorita la voy a primero con la que vas a leer, ¿no? Vamos a empezar con la de me llamó primero esta. Ahorita vamos a ver por qué me llama primero esta. Ahorita vamos a identificar qué es la de el duelo de los dragones. Más que nada por ahora sí que conflicto interno, que es parte de lo que nos lleva cuando empezamos a usar todo tipo de te conflictúas con tus creencias arraigadas. Exacto. Y te cuesta un poco abrirte. Y de hecho, hablando de dualidades, luz y sombra, ¿no? Tú podrás ver los dragones. Sí, creo que somos nosotras. Sí, las dragonas. Qué bonito. Hoy no somos las sementales salvajes. Moralidad. Creo que con la moralidad llega el tema que hoy estamos hablando. Hoy hace ratito, antes de comenzar el programa, estábamos hablando justamente de eso, de la moralidad. De a veces y el ego. Esa moralidad hacia la parte religiosa, desgraciadamente, en estos casos siempre entra en conflicto con la religión y la espiritualidad. Por y las es que creencias volvemos arraigadas. a tener ese choque por lo que nos dijeron, lo que está, muchas cosas que ni siquiera significan, ¿no? Ni sabemos el significado. Realmente. De algunas cosas no sabemos el significado, pero nos fueron inculcadas desde chiquitos. Entonces, cuando empiezas a abrirte a todo este mundo, sí te conflictúa un poco. Pero lo más bonito es de que cuando tú lo haces por iniciativa propia, no es lo que te están imponiendo, sino lo que tú estás conociendo, aprendiendo y abre tu mente. Exactamente, y elección consciente. Esa. Es una elección consciente. Exactamente. Y ahorita voy a tocar ese tema porque de verdad me causó, me llegó. Pero antes que nada les voy a leer el significado de esta carta que nos da, y es que nos habla del aliado o el reto. El duelo de los dragones tiene lugar en la proverbial encrucijada del camino. Esta carta es tanto un aliado como un reto al mismo tiempo, ya que representa la tensión de los opuestos, a pesar de que la verdad es
a pesar de que la verdad es que vivimos en unidad, experimentamos la dualidad de fe y duda, amor y miedo, correcto e incorrecto, blanco y negro, etcétera. Fíjense lo que son las Luz cosas. y sombra, luz y sombra. Este aspecto o característica de tu experiencia actual te pide que aunque te vayas por un camino, cambies de dirección. Si otra senda te llama, Sí. ha llegado el momento de preguntarte si es tu ego, mira, o tu alma quien te guía. Siempre podemos elegir en la vida. Además, la decisión resuelve el conflicto interno. Si te sientes desgarrado entre los dragones, vencerás al que elijas alimentar. Pero ¿cuál es cuál? Si el que escoges no es el que sirve a la más alta de tus intenciones, entonces alimenta a propósito al contrario y el duelo se habrá resuelto a tu favor. Qué interesante, me encantó porque precisamente lo que estábamos... Justo estábamos así, se los juro. Estábamos antes de comenzar a grabar, estábamos hablando por un TikTok que salió por ahí que me enseñó Chantal y empezamos ahí de que no, o sea, y es el ego, la cerrazón de mente de las personas por las creencias tan arraigadas y el no querer reconocer que hay más caminos. Y ¿sabes qué más? El hecho de que a mí me golpeó ese TikTok, ¿verdad? Es que sigan queriendo utilizar la parte de una fe, la parte de algo en donde es el claro, que es el reconocerte. Pero el hecho de una dualidad es el aceptar la sombra, el aceptar la luz, porque es parte de la vida, no la vas a evitar, no vas a evitarte el dolor, no vas a evitar, es saber vivir con eso, ¿no? Pero ahorita nos vamos un poquito. Sí, porque si no, ahorita nos deschongamos aquí con eso, duramos un buen rato con eso, la verdad. Y vamos con el niño del camello, ¿no? Vamos a cambiar. Por aquí está, ahí está. Y dice el niño del camello, me encantan las ilustraciones de este oráculo, la verdad. Muy bonito. Pero me encanta porque es un niño flautista, es un niño que es como, no sé si es un elfo, ¿no? Por las orejitas, luego por acá tiene una hadita, ¿verdad? Y el camello, pero me encanta la parte de lo que trae en como tipo tela o ropa, no los colores, más que nada porque tiene todo que ver, ¿no? La representación de los colores y que el rosa y todo eso es como la parte que siento yo es, el rosa lo interpreto entre la amistad, el amor, la compasión y todo eso, la empatía exactamente, y que realmente eso es lo que nos quiere decir al momento de decir petición de ayuda. ¿No? ¿Quiénes son, de quiénes te ayudas, ¿no? Aparte la parte espiritual, que es muy importante en este punto, pero en los pequeños pasos es hablarles o conectarte con estos seres, ¿no? Que es lo que te digo, que miras como una hadita a un lado. Muy bonita. Entonces, y me encantó que es el número 33. ¿Okay? Aparte un número bastante muy fuerte en el sentido de la vibración. Tú les lees porque sí. Está muy bonita. Es la vibración que tiene el número 33 y nos habla del aliado. Es cuando surge el niño del camello como tu aliado. Él te recuerda que pedir ayuda te acercará a las personas adecuadas que colaborarán contigo para aligerar la carga de tu vida. Puede que aparezca una persona sabia para darte un consejo, quizás vayas a mudarte y de repente un par de amigos se ofrezcan a echarte una mano con las cajas. O también es posible que necesites información acerca de alguien y que te topes repentinamente con su compañero anterior y que te informará de cuánto precises para tomar las decisiones que estás necesitando. Sea cual sea el problema, esta carta es una señal de que si lo solicitas, recibirás lo que necesitas. Porque cuando pides ayuda, entra en juego la sincronicidad. Por eso el número 33, un número espejo. Y el niño del camello jamás te decepcionará si le pides ayuda para aligerar tu carga. Y ahora es el momento adecuado para hacerlo, pues lo obtendrás. El reto del niño del camello te reta a detener el curso de tus actos para ocuparte de tareas mundanas. Ahora mismo es imposible que ocurra nada que pueda hacerte progresar más rápidamente en tus proyectos o en tus... Es el momento de cortar leña y ahí acarrear agua.
atiende a tu hogar, lava el coche y haz limpieza en los armarios. Es preciso que hagas la limpieza de primavera. Aparte de... Quizás sea necesario también que reorganices tus ideas, la meditación también te ayudará. Dicho esto, si haces ahora todas esas pequeñas cosas, las importantes se arreglarán por sí solas como por arte de magia. Siempre y cuando tú dejes de intentar hacerlo todo por ti misma y de una sola vez. Otro mensaje es, te advierte que dejes de intentar de hacerlo tú solo o tú sola, suponiendo que nadie vendrá jamás a ayudarte. Trata de permitir a los demás colaborar en el momento, y es el momento de ceder el control. Interesantes ambas cartas, de verdad, porque para mí habla parte de lo que es la representación de lo material, ¿no? No lo material, sino más bien de lo que es terrenal, de lo terrenal, del decir haz cosas que te ayuden en la parte terrenal, pero que también me da la interpretación por las ambas cartas, que a final de cuentas viendo tocando lo mismo lo interpretan personas, pero también es la interpretación de estos seres, de estos guías que tenemos, y es el de, a ver, yo dentro de esa parte que descubrí, ¿no? Es el de no estamos solos, así como una religión cree en con esa fe en Dios. Es lo mismo, porque lo bonito de esto es que al momento de identificarte, nunca te sientes solo. No, porque sabes, y ahora sí que metiéndome un poquito en camisa de 11 varas, pero pues bueno, es más bonito cuando sabes que hay muchos que te pueden acompañar y no nada más uno solo. Exactamente. O sea, porque es muy bonito, o sea, el otro día comentaba con una amiguita que le decía, fíjate qué difícil situación es cuando crees que respeto, insisto, respeto. Cuando crees en un solo Dios y dices tú, no manches, somos un chorro de gente que le estamos pidiendo y a lo mejor yo le digo, ay, es que fíjate que esta uñita se me rompió, o sea, Diosito, ayúdame, o sea, porque siempre andamos, ay, ayúdame, pero desde tiempos pasados, que es algo de lo que también hemos hablado ya en otras ocasiones, es de que cuando existen los diferentes dioses, o sea, tú le puedes pedir al dios de la lluvia, al dios del sol, a la diosa del amor, entonces como que va más específico el asunto y menos solo te sientes, porque hay mucho en qué creer. Hay mucho en qué creer, y es que va más allá vuelvo a lo mismo, de solamente creer o pensar que porque vas, y vuelvo a lo mismo, yo tampoco no es criticar ni ofender a nadie, es nada más poner el ejemplo, ¿no? Y viceversa. Es el decir, o sea, no porque vayas todos los domingos o porque ores nada más, o sea, esa es parte de nuestra conexión, de nuestro agradecer día con día, porque en eso pero si lo haces con intención y de verdad, no si estás como merolico recitando algo que te aprendiste desde que tienes... me voy a ir al cielo nada más, está esperando que vayas al cielo, pues no, porque al final de cuentas eso no es la solución. Lo bonito de esto es que a final de cuentas tú lo puedes incluso llevar con un psicólogo sin necesidad y te va a decir exactamente lo mismo, que tienes que trabajar contigo. Con tus sombras. De hecho, hay quienes sí les late y a quienes no. Digo, a final de cuentas siempre lo hemos comentado, no somos poseedoras de la verdad absoluta porque no existe. Cada quien dentro de sus creencias y cada quien dentro de su forma de pensar y de ver la vida, ¿no? Pero yo he visto a varias brujitas, que sí combinan mucho con un psicólogo porque les ayuda también a entender sus sombras, porque es muy difícil entender tus sombras. Entonces, cuando tienes una tercera persona que te va ayudando, pues acéptalas, no digas, pues es que no, ya me dijeron que yo iba a entender mis sombras y que las abrazara y yo no quiero abrazar mis sombras, ¡fuchi! Que fue lo que vimos en el TikTok, la verdad que, ay, no. No, y fíjate que es algo que yo le recomiendo incluso a las personas que han llegado a trabajar, o sea, si tú tienes, o sea, independientemente que trabajes conmigo como terapeuta holística, la parte espiritual donde sigues haciendo tu mismo trabajo, pero si lo refuerzas con una persona que te ayude, un psicólogo, un profesional en el tema, un terapeuta o alguien que ya te ayude de manera un poco más, dependiendo la situación que estés teniendo, obviamente es lo ideal, pero que ambas partes las trabajes, ¿no? Ahora sí que no se niega el trabajo de estas personas, digo, no es porque uno no sea profesional, sino más bien en el sentido de la parte médica. Sí, es que, mira, así te la voy a poner bien fácil, es por ejemplo,
Dentro de todos los rituales y de todas estas cosas existe también lo que son pues los remedios, ¿no? O sea, Así es. entonces a lo mejor yo llego contigo porque pues fíjate que ya tengo no sé cuánto con un dolor y no sé qué, y tú me vas a hacer con todo tu amor, con toda tu sabiduría, con todo tu entendimiento, con toda tu espiritualidad, me vas a hacer con hierbitas y todo eso un remedio, sí, pero también tengo que ir con un médico, o no porque a final de cuentas yo diga, como ya me dieron esto, mi tratamiento médico lo voy a dejar. Tristemente, a mí me tocó el caso con un amigo muy, muy querido, un amigo del alma, un hermano, que tenía cáncer. Más que nada él se cansó. Se cansó de quimio, se cansó de radio, se cansó de todo ese tipo de tratamientos. Y él decidió irse por el lado, no tanto el espiritual, sino como remedio alternativo de alimentación y de todo eso, pero dejó por completo sus tratamientos médicos. Y, o sea, le llegó, pero fulminante, ¿no? Entonces, digo, hay que saber combinar, porque volvemos a lo mismo, o sea, no estamos diciendo, es que esto es lo que va a salvar al mundo. No, tenemos que saber y tener ese entendimiento y ese razonamiento y dejar ese ego a un lado de decir nada más esto es lo bueno, porque también hay quienes dicen nada más esto es lo bueno. Exactamente. ¿No? Así que, pero mucho de eso también lo vamos a estar tratando y vamos a desmenuzarlo un poco más también hacia precisamente ese cambio de mentalidad y también realmente que es un alquimista, porque se trabaja y que realmente es un medium, ¿no? Y que estas personas también ayudan a sanar. Entonces, vamos a seguirle. Y espérate, ¿nos falta algo, no? Sí. Sí. Espéranos. ¡Tarán! ¡Tarán! Alquimistas. Nos había faltado la tabla alquímica. Hablando tocando el tema que sigue a continuación, que es la diferencia entre un alquimista y un medium, faltaba la tabla de los alquimistas. Y no es la tabla periódica de los elementos. No. Sí se parece. Sí, parece. La de los elementos sí me la sé de memoria. Esta no. Esta no. Pero bueno, tocando ya un poco lo que es un alquimista. Un alquimista es un transformador de la energía. La energía existe como tal, siempre está, pero es la persona que por medio de su conocimiento, de sus estudios, o sea, un alquimista sí se hace, no nace. Exacto. Y ya es donde todos podemos llegar a hacerlo, aunque creo que de los medium también todos tenemos nuestras propias fuercitas por ahí internas que no sabemos, claro. Pero ya ahorita lo hablamos. Pero un alquimista es más fácil, por así decirlo, porque por medio de estudio, de conocimiento, de dedicación y del entender lo que es. Pero, por ejemplo, un alquimista no es tanto como transformar la energía, o sí sería como transformar la energía. Sí, es en este caso lo que mencionamos, ¿no? El alquimista, o tal cual sabemos, o una de las leyes que hay que entender es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, porque pues todos somos energía. Sí, o sea, todos ¿no? somos energía. Ha habido en este caso, ¿cómo se dice? Bueno, no es experimento, ¿cómo se dice? Que han puesto a analizar a la persona, se me fue la palabra, pero en donde hacen el estudio de cómo vibramos, que bajo que a veces si estamos tristes. Sí, es como cuando te hacen el del sueño y de que si sueñas o no sueñas y que todos soñamos, pero no todos nos acordamos. Pero hay máquinas especiales donde obviamente se dan cuenta que nosotros vibramos dependiendo de no. Mientras más estemos en alineación, nosotros en pensamiento y todo, y estemos en una alta vibración, nosotros podemos llegar a lo que se dice materializar la energía, ¿no? En este caso es por medio de atracciones. Lo que hacemos es el llamado de atracciones de las energías, que es lo que se menciona muchas veces como cuando hacemos las manifestaciones, las rituales, manifestaciones exacto, y todo eso. Es el atraerla. Quiero que venga la abundancia, pero aquí viene el trabajo de
cuando hablamos del trabajo de sombra, que todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿por qué? Porque es, por ejemplo, lo que mencionábamos con las creencias limitantes. Si supongamos, vámonos a la parte de lo económico, porque todo el mundo es como que, yo hago ritual y esto, ¿no? Y dando el ejemplo para entender. Cuando tú quieres atraer, no solamente a manera de alquimia, en este caso elementos, símbolos y todo eso, sino que estás en sintonía con la energía del dinero, ¿no? Tú ya tienes esa energía y la traes, entonces no estás en contra ni estás repeliendo la energía, sino al contrario, es atraerla, porque tú ya te sientes parte y no lo miras como una necesidad tal cual, sino que es una herramienta. Fíjate, ahorita que hablas del dinero, o sea, a lo mejor me voy a desviar un poquitito, pero se me vino así de... Fíjate lo que hace las creencias limitantes o lo que hace el bloqueo ¿qué es lo que te dicen desde que eres niño? ¿Que el dinero qué es? Sucio. Agarras dinero, lávate las manos porque el dinero está sucio. El dinero es sucio. O sea, y no. O malo porque no. Y desde ahí dices, o sea, tu subconsciente capta que el dinero es sucio, ¿no? Pero bueno, ya me desvié tantito, pero ahí ustedes perdonarán. Sí, es un ejemplo, ¿no? De lo que a veces nosotros, el tema de cómo lidiamos con esas energías en nuestro día a día. ¿Sí? Cosa que a veces no nos damos cuenta que son... Conscientemente. Y volvemos a la carta, son pequeños pasos que damos para llegar a un desprendimiento, a un despertar, ¿no? En este caso, cuando un alquimista es, como dijiste tú, es alguien no necesariamente que nace, ¿no? Sino que se hace conforme el tiempo, que estudia, pero que a lo mejor sí tiene, a lo mucho que puedo decir es, un alquimista también tiene el llamado del manejo de energía, o sea, eso sí. Porque sí, en eso sí. O sea, y hay alquimistas que se han visto como más tipo científicos, pero pues a final de cuentas son alquimistas porque transforman la energía. Yo últimamente he estado escuchando mucho de Tesla y no es el de los carros, no es ese señor, no, ese señor no es ese señor, Nicolás Tesla, sí, el creador, el creador, o sea, fue un alquimista científico, pero muy enfocado en lo esotérico. Sí. Al final detrás de lo que ellos hacen tiene mucho que ver algunas personas dentro de esto, mucho a lo que es el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, lo que son los documentos que han estado saliendo, ¿no? Dentro de esos documentos se decía pues que lo de Nicolás Tesla también, y se descubrieron escritos que él tenía donde precisamente hablas tú de la parte esotérica. Entonces todo tiene un porqué, porque a final de cuentas el alquimista se creó, Da Vinci era también un alquimista, un gran alquimista. ¿Mago Merlín? y cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda que el mago Merlín, que yo lo amaba porque me encantaba el viejito de la película de la espada en la piedra, pero digo, a final de cuentas creo que es algo que no está muy documentado como tal, pero sería el ejemplo viviente dentro de la antigüedad de lo que vendría siendo un alquimista. Pero ahorita, aunque lo que muchos dicen, o por el hecho del que cuenta la leyenda es, cuando alguien escribe, porque Merlín eso fue hace muchísimo tiempo y ha salido en la literatura, en los libros, a mí lo que yo creo es precisamente esta persona quien escribe a lo mejor no necesariamente era Merlín, ¿no? Sino que era una persona, un alquimista, y fue conocido por eso y escribieron, ¿no? Una historia, una leyenda, no sé, pero al final de cuentas lo hemos visto en películas que los aliens o que la ciencia ficción, pero que el día de hoy ahí está, ¿no? Sí. No los negaron y no. Y como esto, no nos vamos, tal vez, quitémoslo la ciencia ficción, quitemos esa parte de creer que porque no aparecen las cosas como esto. Ajá, así como ahorita nosotros hicimos aparecer esto. La magia del cine. Pero es que mira, es que ahí va, o sea, como tú dijiste ahorita, sí, un alquimista tiene que tener el llamado también, porque yo podría decirle, es que todos, si agarramos y compramos un libro de esoterismo, todos podemos llegar a ser alquimistas. No, porque volvemos al de, piedrita mágica, te ordeno que limpies toda mi aura. No, así no funciona. No. Tienes que tener ese
extra, eso Esa que es esencia. difícil de explicar, porque es difícil de explicar, Para mí pero es lo que la tú esencia, sientes. es como poner por el ejemplo de un doctor. Los doctores son gente que tiene que tener un conocimiento, digo, son de las carreras más largas que hay también, Nunca te terminas de estudiar. porque al final no, exactamente, nunca se termina de aprender y más siendo el cuerpo humano, que tiene tantas variantes y hay tantas por lo mismo especialidades, porque por eso Pero mismo... si no tienen el llamado, se vuelven en doctores del IMSS. Así Perdón. Así es. No, y Te es tratan que, bien mal. sí, ahora sí que tengan tantita conciencia, oigan, yo lo viví. Pero sí, exactamente, o Tienes sea, que tener el llamado. tú puedes ser maestro, doctor, lo que sea, y voy a los doctores porque son las personas que trabajan con las personas, ¿no? Con De el manera sentimiento física. y el dolor Y que a veces no hay sentimiento. Por eso digo. Porque se entiende que sí tiene que haber esa sangre fría, porque a final de cuentas, digo, no cualquiera aguanta ese tipo de escenarios diarios. Digo, tienes que tener Pero a fuerzas una cosa es sangre fría y otra cosa es ser desalmado. Totalmente, es parte, pero si no es un doctor, un maestro que realmente le guste, que realmente es, como dices tú, al final de cuentas puede ser también una persona con una carrera, pues de cierta manera, no sé qué otra palabra utilizar, pero que no se escuche tan feo, pero que decir una persona con una carrera que realmente es mediocre en el sentido de no le llamó, o sea, no es algo nada No, más. pues a lo mejor lo estudió porque la familia lo obligó. Exactamente, o sea, Porque también tengo historias de esas. no trae la esencia de decir, No, quiero es porque ser el médico. papá dijo, quiero que seas doctor, porque a lo mejor el papá y el abuelo eran, tú también tienes que ser doctor. Abogados. Pero pues si a lo mejor él quería ser albañil, carajo, o sea, pero a fuerzas, a producto de gallina tenía que ser. Exactamente, entonces el alquimista es lo mismo, Sí. tiene que tener la esencia, tiene que tener el llamado, a final de cuentas, porque también trabaja con la parte espiritual, la parte energía, la parte humana y la parte también de la conexión con la fuente, que a final de cuentas en la antigüedad ellos eran, los alquimistas eran los científicos tal cual, era quien estudiaba la medicina, la astrología, la numerología, todo tiene un porqué y un por dónde. Entonces, realmente ahí lo que mencionas son creadores de forma llamado material. Transformadores de energía, ¿no? Transformadores de energía. De energía. hecho, se habla de que alquimistas llegaban a convertir una piedra en oro, o sea, porque transformaban la energía. Y yo, para mí, uno de los alquimistas más poderosos de la humanidad, pues sí, fue Jesús. O sea, independientemente de todo lo que podamos creer en él, es un ejemplo muy claro de lo que vendría siendo un alquimista. Sí. Si no lo vemos desde el lado religioso, dejemos el lado religioso por un lado, porque llegó a multiplicar el pan, llegó a transformar, o sea, tenía ese poder, el poder de sanación, o sea, bueno, pero eso ya es otro rollo, ¿no? Es que pero va junto con pegado. Exacto, porque bueno, en este caso, para mí no solo era un alquimista, sino era también la parte sanador, un medium sanador. ¿Por qué? Porque a final de cuentas él no solo era la transformación de, como dices, multiplicar, ¿no? Sino que también era la persona que llegaba a la casa y hacía a la casa de alguien, tocaba, lavaba los pies y sanaba, ¿no? También. Entonces, muy bonito, o sea, digo, bendito. Yo sé que a lo mejor algunos que miran digan, blasfemia. No. Por eso dije, hagamos a un lado el lado religioso, porque si lo vemos religiosamente, pues sí, van a decir que esto que estamos haciendo es del diablo, ¿no? Para empezar. Pero viéndolo desde un punto de vista así como neutro, es una persona que podía transformar. Entonces, para mí es un ejemplo de lo que viene siendo un alquimista. Es que, exacto, el hecho de que lo pongamos desde esa parte no se le está quitando el su valor, divinidad, ni nada de eso, sino más bien para mí es la interpretación de decir, fue una persona, a final de cuentas, porque sí fue una persona como
cualquier. Sí. Y que yo sí creo en la parte en que tuvo su esposa, que Sí, todo sí, eso. todo No eso. voy a adentrarme, Todavía no me no. ataquen, pero sí, yo sí creo porque al final de cuentas el hecho de serlo humano no le quita su Que Él esencia. dio su vida para salvarnos a todos Darnos nosotros, un ejemplo, sí, de para cierta darnos un manera. ejemplo, sí, y digo yo, bendito sea, y yo se los juro y se los prometo que independientemente de lo que yo pueda creer en esto, que si yo puedo creer en Hécate, que si yo puedo creer en Lilith, que si yo puedo, o sea, para mí, papá Diosito, el chullito, como yo le digo, mi chullito y yo, es otro rollo. No estamos peleados. El hecho de que creamos en todo esto no nos pelea o no nos exime de que tengamos nuestra creencia que traemos desde raíz, solamente que ya la vemos desde otra perspectiva. Exactamente, una perspectiva más amplia, más libre en el sentido de no es como se dice, el libertinaje o pensar el de, ay, voy a hacer, no. Yo creo que aquí es esa parte tan bonita de hacer consciente de esto y que era del TikTok que andábamos hablando, el hacer consciente de esto es, esto no te mete una idea que no es, la gente que piensa eso está totalmente equivocada, porque aquí es donde realmente te hace tener que aceptar y ver que tu libre albedrío es lo que aquí no existe, si el cielo o el infierno. El cielo o el infierno lo haces en vida, hermano, en vida. Sí. Entonces, tus demonios los traes contigo todos los días. Exactamente. Que vienen el siendo diablo tus sombras. es la tentación y realmente no existe. Solamente te puedes dar cuenta que el diablo es la tentación, es el tener esa parte de sombra, como dicen, sí. Pero el hecho de querer evitar eso lo convierte en tu diablo. Exactamente. Porque creo que cuando estás consciente de cuál es tu sombra, la trabajas, la abrazas, la quieres, la apapachas y le dices, te entiendo, te comprendo y voy a hacer algo para que esto sane, es lo bonito. Pero cuando tú te niegas, lo rechazas y todo, lo satanizas, porque entonces es cuando le dicen, es que el diablo se le metió. No se le metió el diablo, o sea, son sus sombras que ya traía desde antes, ¿no? Entonces es, sí, es todo un mundo, pero a final de cuentas nosotros no queremos ni tratamos en ningún momento de hacer cambiar la creencia de nadie. No. Respetamos la creencia de cualquiera. Solamente es como el dar el otro lado. También eso es lo bonito de tener voz también en esta actualidad de poder decir. Sí, de poder decir todo esto. Tú decides, a final de cuentas, si yo lo expreso es porque realmente para mí me ayudó mucho en la parte interna y hablo de mejora como persona realmente y no desde una parte hipócrita, sino al contrario es ser consciente de cómo vivo mi vida, de cómo decido vivirla, cómo yo decido ser realmente y no a base de hipocresía, decir, ay, es que yo todos los días me levanto y les digo y gracias y esto y el otro y así, y hago mis ritualitos nada más para ver cuándo me llega la buena fortuna. La abundancia. La fortuna, la bonita, lo demás, o sea, no, sino es cada ritual, cada ritual, hechizo, lo que sea, es para un bien mucho más allá que solo decir, es que quiero que se me abran los caminos o solo quiero que las cosas... Es que mira, no. así de fácil, ¿te imaginas? No habría pobres, no habría enfermos, no es así de fácil. No es así de fácil, es un trabajo constante y es enfrentarte muchas veces a obstáculos, pero mientras tengas fe... O sea, y no decaigas en tu andar, pues sí lo puedes hacer. Exacto, sí. Y fíjate, bien curioso porque y yo creo que es referente a esto, ¿no? Que nos cuestionamos el hecho ese que dices, la fe. ¿Qué es realmente la fe? Porque esto dices... Es el creer. Pero no es, o sea, tienes que creer en uno solo. No. Bueno, realmente la fe para mí va más allá, que es como cuando dicen, lo último que muere o lo último que muere es la fe. Lo último que muere es la fe. ¿Y por qué? Porque es cuando tienes esa parte de decir, es algo que deseas, que quiero y que a lo mejor no sé si se vaya a lograr, no tengo la certeza de nada de eso, pero que yo sigo teniendo esa fe de decir, yo sé que puedo, yo sé que obviamente no por obra del Espíritu Santo, como dicen. ¿Será que la fe es creer en uno mismo? Es el confiar, es tener la fe de decir, o sea, la fe de decir, es que hay algo más, sí hay algo más. Sí hay algo más. Sí, eso es parte de la fe. Sí. Que mucha gente dice, es que eso es como un pensamiento... Pero es que la fe existe en quienes creen en Cristo, tienen fe en Cristo. Quienes creen en Buda, tienen fe en Buda. Quienes creen en Hécate, tienen... O sea, la fe
es en lo que tú crees. No tiene que ser, porque si no es fe en una persona o en una divinidad, ya no es fe. No, sí es fe. O sea, es lo que tú crees. Exactamente. Es lo que tú sientes. A final de cuentas es un tema de debate, siempre va a ser un tema de debate y va a ser muy difícil, digo, ahora sí que... La religión y la política es muy difícil. Sí, definitivamente. Y ahorita, digo, nos adentramos mucho en el tema del alquimista para definir realmente de dónde viene, cuál fue el punto, el concepto. Ahorita vamos a adentrarnos en la parte medio y es interesante porque aquí ya viene ahora sí cómo no es divide, ¿no? Pero es cómo van, o en este caso lo que habíamos mencionado en el programa anterior es los claris, ¿no? Aquí vienen los medium y cómo se definen estos medium, que son los claris, y cuál es su forma de trabajarlo, cómo lo identificas y que realmente, porque ahí va otro ahí tema vamos, también sí, muy porque interesante. está muy interesante. Entonces ahorita continuamos. Y nos adentramos ahorita con el tema de los medium, ¿no? Realmente, ¿qué es un medium y cómo se clasifica, por así decirlo, ¿no? Estos talentos o dones que podríamos estar teniendo, ¿no? Que también con el tiempo se pueden desarrollar, ¿no? Pero ahora sí que es a decisión, ¿no? De cada persona. Si te reprimes, o hay gente que le da miedo. Sí, te voy a decir por qué, porque una anécdota así rapidito, ¿no? Cuando yo empiezo el viaje voy a mencionar que cuando estaba en Sonora de Exploraciones y Relatos, hubo unas partes donde yo me acercaba, bueno, mucha gente me empezó a conocer por el lado de esto. De las exploraciones. Y me acuerdo que llegó una persona precisamente y me dijo, oye, Chantal, me dice, fíjate que a mí me pasa, me dice que yo siento y a veces veo. Y yo, ok. Y le dije, ¿y qué quieres? ¿Qué es lo que buscas? Dijo, es que no me gusta. No me gusta lo que es que no debe ser fácil. No, de hecho no. Y parte de eso yo me acuerdo cuando yo empiezo en esto y que obviamente esto es algo que no puedes evitar, porque es algo que muy probablemente tú tienes y por lo mismo, el miedo, la sugestión y mil cosas que traes. Yo me acuerdo que cuando empecé y que empecé a sentir, que empezaba a sentir esas energías que dices, ay, algo no. Chis. Sí, porque a lo mejor antes las sentimos, pero no, como no somos conscientes, las pasamos de largo y así, y sí, a lo mejor sí las sientes o sí, pero cuando ya realmente empiezas a vibrar en esa parte, en identificar que eres consciente tal cual. Es lo que te iba a decir, que empiezas a tener conciencia, porque muchas cosas uno dice, ay, qué raro. A veces, ay, qué raro, esto yo ya, o sea, por ejemplo, un déjà vu, esto ya lo había vivido, o cosas así, pero los toma uno como, ay, qué raro, ¿no? Pero si constantemente tienes déjà vus, no es algo ya que no raro. es algo raro, ni que es como, ay, qué casualidad, ¿no? También, no, ya es algo que te está diciendo tienes el don del sueño, o en este caso, como dices, cuando sueñan, cuando uno duerme, entra en un... se puede decir, te adentras en una siguiente dimensión, que es cuando se desprende, que es el que haces un viaje astral, ¿no? Entonces, pero hay personas que tienen esa facilidad. Y que saben dirigirlos aparte. Al principio, ¿no? Pero cuando empiezan a dirigirse, o sea, pueden incluso ir a donde quieran. Incluso viajar, por así decirse, en el tiempo, a través de los pero porque tienen esa posibilidad por medio de su viaje astral, pueden llegar a esas dimensiones, o sea, pero a manera ya, cuando uno está, yo me acuerdo que cuando empecé y sentí algo que sí dije así como de, por favor, no quiero ver. No quiero ver. No quiero ver y así. Y no, de todos modos, sí, mira, creo que es algo que sí me ha dado como que ese miedo, pero ya después vas trabajando, vas entendiendo y ya tienes esa manera, no tanto de que no estén esas energías negativas, siempre hay energías a nuestro alrededor y entran por medio de miedos, inseguridades y así, ¿no? Pero cuando empiezas ya a hacer ese medio, que en mi caso yo empiezo a descubrir realmente, porque yo me acuerdo que viví muchas cosas de chica
en donde sí llegué a ver, también me pasó lo de la ouija, pero en este caso fue una que hicimos en una tabla y todo. Sí, pues es que la puedes hacer en una libreta. Exacto, o sea, Uy. pero me acuerdo que nosotros, una amiga hicimos, y fue cosas que después pasaron, o sea, ni por aquí ni me llegaba, ¿no? Pero lo que voy es como un medium sí nace. Aquí es donde entra la diferencia entre un alquimista y un medium. Un medium sí nace, que no se dé cuenta al principio. Es lo que te iba a decir, no puede ser que a lo mejor, no sé, todos tengamos un poquito, Sí, pero porque digo, a final de cuentas, todos somos iguales. así es. Pero que a lo mejor lo tengamos, pero no somos conscientes o nos da miedo o lo pasamos por alto o qué sé yo, porque ahorita que dices todo eso, a mí en realidad lo que me pasa y que siempre he sido consciente y yo siempre lo he dicho o lo había dicho como una broma. Y yo decía, yo conozco una persona y creo que siento su energía, ¿sí sabes? Porque yo creo que desde el principio que nos conocimos te lo llegué a decir a ti, a mí cuando alguien me late, me late. Y cuando no, nunca le fallo. O sea, yo he conocido personas hasta en foto, que en foto digo yo, no, no, porque siento yo algo, como esa energía, no sé. Y me dicen, ¿qué sangrona eres si ni la conoces o ni lo conoces? Y yo, es que no me late, y no me late. Y a final de cuentas terminan dándome la razón, y digo yo siempre decía yo, es que pues si me late, me late. Y a veces hasta a mí yo solita me doy miedo. Pero entonces hay algo que yo nunca he sido consciente. Exacto. O que no había sido consciente, porque últimamente he sido muy consciente de eso. Y digo yo, ok, tengo que trabajarlo. Sí. ¿No? Y eso es donde vamos, la diferencia de un medium es, nace, pero a él le cuesta trabajo empezar a entender, porque es algo con el que no pide, o bueno, no es que no pida, ¿no? Porque se supone que a la creencia de esto es que, si, por así decirlo, ya estaba escrito. Ajá. Algo que donde tú ya decidiste es que a qué vienes y todo eso y cómo se desarrolla todo eso. Y después hablaremos de las vidas pasadas. Sí. Promételo. Eso, de hecho, vamos a ver si lo dejamos para el siguiente tema, porque está muy interesante. Buenísimo, me encanta. Pero aquí la diferencia de un medium, el medium, por ejemplo, están los psíquicos. Los psíquicos únicamente perciben. El percibir, esas personas que de alguna manera sienten las energías. O sea, que yo entraría en el ramo de los psíquicos, por así decirlo. Entras en el entender a trabajar la parte psíquica. Y un medium, que también es el medium psíquico psíquico recibe, o sea, no solo percibe. Como la persona que te conté. Ajá. Bueno, porque ella era otra persona, otro ser que entraba en ella y ella ni siquiera recordaba lo que había sucedido mientras no era ella. Ajá, sí. ¿Sí? Entra en ese modo, es como un canalizador de las personas que tienen el don de la clarividencia, por ejemplo, que la clarividencia es donde se adentra en esa parte del ver. Clarividencia. Ajá. Que la clarividencia son esas que también se muestran como no solamente personas, sino que también por medio de imágenes nos hacen, en mi caso, ¿no? Un ejemplo, en una ocasión me toca hacer así rapidito una sesión con una mamá que en este caso su hijo ya había fallecido por una enfermedad y todo eso, muy chico. Y me acuerdo que ella llega conmigo y yo le estaba haciendo la lectura y en medio de la lectura siento como que le digo, sin saber todavía realmente, porque hasta eso la señora fue como que hasta ella quería saber si realmente yo estaba siendo honesta, ¿no? Sí. Entonces esa es la prueba. Sin decirme realmente algo, le empiezo a hacer la lectura y le digo, ¿sabes qué? Siento que hay alguien aquí, ¿no? Y se quedó así, dijo, sí. Y ya le dije, pero se sentía como alguien joven, alguien chiquito, o sea, y en eso empieza a llorar. Y me dice, sí, hijo, es mi hijo. Y entonces yo empecé a hablar con ella y llega un punto en el que ya ni siquiera estaba usando las cartas, sino que ya empiezas a tener eso fue con la señora. Después me trajo a su hija, la hermanita,
Y con la niña sí fue de que nos fuimos, le estaba haciendo lectura y llegó a ese punto que ya ni siquiera estaba usando las cartas y le empecé a decir escenas en específico que yo, era como cuando te Flashazos, ajá. Una escena y era como que empecé ahí es donde empiezas a confiar en tu instinto, de que, ay, se me vino esto, si le digo estoy loca, ¿no? Entonces, en ese momento yo empiezo a soltar, oye, ¿sabes qué? Mira, yo veo que una escena de dos niños en la ventana que se iban corriendo como si veo un carro llegar en una ventana grande y así, y la niña que estaba llorando me dice, sí, dices que siempre que íbamos a salir o que llegaban familiares, llegaban y nosotros nos emocionamos y nos íbamos a la ventana, o sea, varias cositas de esas. Y fue cuando fui entendiendo, ¿no? El cómo percibes, en este caso, esas imágenes que te llegan como escena. No siempre vas a ir como que miro aquí, no. O sea, no se te va a aparecer. A veces se te llega la imagen de la persona. Oye, ¿sabes qué? Cuando dicen, oye, es que muchas personas miran. No es tal cual mirar. No es como que voy a ver aquí a la entidad. Hay gente que sí tiene este poder mucho más potente y sí llegan a ver tal cual a las personas y todo eso, pero al final de cuentas ellos mismos te mandan esa acción. Oye, ¿sabes qué? Me llega que no sé, tú pides identificar, a ver, dime algo que sea de su persona que yo pueda identificar. No sé, es una persona, me suena una energía que en esta vida ya estaba adulta, ¿no? Para que tú lo identifiques y varias cositas que defines. Entonces, esa es la clarividencia, es como te das cuenta, cómo vas sintiendo escenas o vas percibiendo cosas, y ahí es cuando empiezas por intuición. Es difícil porque muchas personas tenemos el miedo o que como de no creo. No creo, me lo estoy imaginando. Ajá. Y es cuando empiezas a bloquear el talento o el don en este caso, ¿no? En este caso, ¿cómo se definen aquí? Parte de lo que traigo es, uno, pues las imágenes, ¿no? El alcance de la percepción que tienen, percepción ordinaria, no es como cualquier persona. Pueden ver colores, visiones, incluso símbolos que sean que ya sean al ojo de mi mente o con los ojos físicos. O sea, en este caso, de repente estás y te das cuenta como que algo te dice, voltea. Y que volteas y te das cuenta, no sé, miras el reloj y resulta que es 11:11. No, es un ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas suceden cuando tienes un 4:40, 4:40, 4:4. O sí, así. Cuando tienes ese tipo de sincronicidades o números, es cuando te das cuenta que sí está habiendo una conexión. Ver las cosas como los espíritus lo quieren transmitir, que es lo que estábamos diciendo. Y una de las mancias que se pueden utilizar dentro de esto, cómo se desarrollan, es por medio de las bolas de cristal. Que es donde empiezan por medio de imagen, tocar el vidrio, y empiezas que se adentran y empiezan a ver como esas imágenes. Es la forma en que puedes como herramienta trabajar con el humo. También. Bueno, en este caso ya tú defines la herramienta. Con qué. Y este pues es cuando se abre completamente el tercer ojo y la glándula pineal está activa, ¿no? Que está trabajada, está activa y da esa fuerza de la imaginación, que es la parte más importante de un clarividente. Y normalmente estas personas les desarrolla mucho por medio del dibujo, la fotografía, todo lo que tenga que ver con imágenes. Es de ver. Y debes de confiar mucho en ti, por lo mismo que te estaba comentando, porque ya que al ser por medio de la imaginación, piensas que lo estás inventando y no es así, ya que debemos la metáfora de lo literal, ¿no? Que siempre le queremos poner, y no. Muchas personas que en este caso, en mi caso, yo utilizo los tarot, que a mí me dan. No es una herramienta que te ayuda a abrir ese... Exacto. No porque tú te pongas a estudiar las cartas y te aprendiste ese libro de pe a pa y todo, ya sabes, no. Tiene que haber ese sentido de identificar, porque a veces el manejo de las cartas o del dibujo, que también varía, en este caso, te dan muchas interpretaciones. Hay gente que usa, incluso hay tarots que nada más tienen imagen, sin saber si es ota, si es nada, simplemente la imagen y empiezas a leer. Entonces, por medio de la imagen. De ahí sigue lo que es la clariaudiencia. Que son los que escuchan. Son los que escuchan. En este caso son capaces de percibir sonidos, palabras del mundo de los espíritus. En este caso también se pueden ver tanto por música,
Se pueden percibir por sonidos, música, y no son audibles que no son audibles para el oído demás. Normal, ¿no? Y por lo general son las personas que reciben mensajes, pensamientos que quieren escribir, y a veces los escuchas incluso de forma auditiva, ¿no? Que es a veces que sientes que me están hablando, como que me hablaste. Sí, como que... Ajá. ¿Quién me habló, no? Y no había nadie. Volteas así, oyes tu nombre y acá Nico no, o sea... Estoy solita. Exactamente. Estoy solita. ¿Y qué medio utilizan en este caso? ¿Qué medios de herramientas se utilizan para ellos o que pueden identificar? Muchas veces son los cuencos. En este caso, ahí están. Las campanas. Las campanas. Todo lo que evoque algún tipo de ruido, incluso ya a maneras ya más profesionales, ya cuando alguien llega a ese punto, que también son las percepciones de ciertos sonidos y ciertas vibraciones, se puede trabajar. Entonces, en este caso, ¿qué hacen ellos? Te pueden decir nombres de personas, lugares, cosas que necesitan, ¿no? Estos son los clareaudientes. De ahí vienen los clarisintientes. Que son los que sienten. Son capaces de percibir el estado físico y emocional de los demás. Ya sea en el pasado, en el presente o futuro, sin usar los 5 sentidos normalmente. O sea, puedes percibir, en este caso, también parte como de lo que hace un clarisintiente es percibir la energía que traes, ¿no? Y poderte ayudar, o en este caso cuando haces un Reiki, que es el transmutar energías y transformar. Y como medium son capaces de sentir o como dijimos, sentir las emociones, sentimientos, y también en este caso espíritus que ya no se encuentran y de alguna manera también te hacen sentir, los sientes. Que dices cuando son los que dicen, siento que aquí está. Ajá. Y en este caso también aplica para lo que comentabas hace ratito. Puedes sentir la personalidad de otra persona, que es cuando tienes ese de, ay, no me es que en serio, yo siempre les digo, a veces me doy miedo, pero no debo de darme miedo, debo de trabajarlo nada más. Sí, es que es parte del proceso precisamente. Sí. Y viene la clariconciencia también. Es que habla del conocimiento o el conocimiento claro, tal cual, así como lo dice la palabra, y es el saber cosas que ya de alguna manera tienes la respuesta a situaciones, personas u otras cosas que pudieras estar, que en este caso lo que dijiste ahorita es cuando tienes ese déjà vu. Que viene ese déjà vu y es como de algo fue avisado, en este caso una de las personas que se puede decir así conocidas, Nostradamus, en este caso. Poderoso Nostradamus. Exacto, o Baba Vanga, que es también una profeta en este caso, que en ese punto tienen el poder de tanto de predecir el futuro o de ver el pasado. Y así como... Qué potente está eso. Leen las cartas, te llega también información que tienes que canalizar a ciertas circunstancias que pudieras estar teniendo. Es como tener acceso a los registros akashicos de manera natural. Naturalita. Que son las bibliotecas de información del cosmos, ¿no? Del universo. Y es cuando recibes esta información que se necesita de alguna manera para que ellos puedan dirigir a lo que es, ¿no? Entonces, en verdad es súper, interesante lo que conlleva la parte de un medium y lo que conlleva un alquimista, ¿no? Al final de cuentas son muy similares. Un alquimista también puede llegar a percibir, porque ya llega un punto de un despertar. Para que él pueda llegar a ser una persona alquimista, necesita un crecimiento de un despertar del yo. O sea, muy cabrón. Sí. Y así rapidito voy a hablar de uno de los, un ejemplo precisamente de este tipo de medium o de estos canalizadores. Poderoso. Que me quedó así de a 6, ¿no? Me too. Me too, porque curiosamente tú lo viste y yo ya lo había visto también, y coincidimos en que lo habíamos visto. Y luego hablar desde el programa pasado, de hecho creo que ni te mencioné tal cual el nombre. No. Nomás dijiste, si recuerdan los que vieron el programa pasado que dijo, quiero hablarles de un niño. Dijiste, pero bueno, después lo tocamos y nunca dijiste nada y yo ni pregunté tampoco. Pero coincidimos en que las dos lo habíamos visto. Ahorita los miramos y esto se da en 1991.
¿Por qué menciono la fecha? Porque este niño, bueno, es 1991, ya hace, ¿no? Antes de todo esto que se vino, ahora después Del con boom. tecnología y todo esto que evolucionó de forma drástica, y se llama Flavio Cabobianco, y Flavio. es un niño argentino de 10 años en aquel entonces. Este niño saca lo que se vuelve un fenómeno en aquel entonces, donde hace entrevistas, él y su hermano también, que en ese entonces tenía como 15, entre ellos dos, era algo. ¿Por qué fenómeno? Porque hablaban de una manera, digo, tú ya lo viste. Ser un niño y, o sea, te quedas así como que, espérate, y ni que digan que estaba estudiado, porque no. De hecho, les vamos a estar a lo mejor para que Por ahí compartiendo el video, para que lo vean. Únanse a las redes Sí, para que por lo favor, vean ya saben. y sepan de quién hablamos. Pero este niño escribió un libro que se llama Vengo del Sol. Y eso es donde nos explicaba ser un alma evolucionada, que vino a ser un alma evolucionada, y fue uno de los primeros niños índigos, que en este caso tenía esa parte en donde se da a conocer, porque en este libro los dibujos tal cual que están en el libro son dibujos que él hizo, y son cosas donde precisamente incluyen, en este caso, psicografías propias de los niveles dimensionales, en donde él habla del recorrido evolutivo, el aura y las misiones de las almas que van a experimentar este plano de aprendizaje. O sea, fíjate la profundidad del tema. Es que está bien potente. Bien potente. Exacto, o sea, está o sea, sí te explota la cabeza, o sea, lo empiezas a escuchar y digo, hay cosas que tú ya más o menos sabes por lo que has ido estudiando, aprendiendo, conociendo, pero que de repente ves a un niño de esa edad hablándolo con aquella naturalidad, con aquel, como cualquier conversación que podamos tener, y te suelta un chorro de información que te quedas tú. O sea, y todo lo que, bueno, cuando vean el video entenderán por a qué nos referimos, pero está muy cabrón, o sea, en ese punto, porque habla de temas que de verdad, o sea, habla de, le preguntan que cómo define el bien y el mal. O sea, y eso es algo que dices tú, en este tiempo ya lo puedes ver, ya tú mismo puedes investigar, y claro que todo eso es real, pero que en ese tiempo, cuando todavía había muchos tabús referente a eso, que esto no que estaba... si ahorita todavía los hay, en aquel tiempo era peor. Exactamente, o sea, ahorita ya hay más apertura, pero en ese tiempo era algo que todavía estaba en ese tema, y que por eso fue un fenómeno, porque dije, o sea, ¿cómo? Y las entrevistas, las preguntas del odio, o sea, son temas de verdad muy canijos para un niño de esa edad, y que ya venían ellos, o sea, le explica a la mamá cómo, o sea, se dio cuenta de que no eran unos niños normales. ¿Por qué no eres un niño normal? Es un niño normal, pero bueno, no acabaríamos de hablar de esto. Tiene muchísimo de qué hablarse, pero yo creo que sí. Por ahí síganos en las redes sociales, ya saben cuáles son, por aquí volverán a aparecer, y por ahí les dejamos el videíto. El videíto lo pueden ver en las redes, en Facebook, aquí en YouTube y en TikTok también, ahí lo vamos a estar compartiendo para que vean de qué hablamos, ¿no? Pero y nos dejen sus comentarios, qué opinan al respecto. ¿Cuál es su percepción de esto? Así que vamos ya a la siguiente parte y continuamos. Y bueno, hoy en el Grimorio de las Brujas. Ella y yo y ella. Yo y ella. Bueno, ahora sí que ya darle cierre al programa, al episodio del día de hoy, que estuvo buenísimo, y que fue gracias a que nos dejaron sus comentarios de que sí les gustó la primera parte y sí pidieron la segunda parte. Que fue lo más bonito de todo eso, se les agradece. Llegando ahorita a la sección del Grimorio de las Brujas, consejitos, rituales y tips. No se les puede perder. No se les puede perder. Más que nada es darle el agradecimiento, y aparte la seguimos invitando antes que todos los temas que hemos hablado, independientemente, no estamos queriendo, como dijiste tú, cambiar. Es un cambio de creencia, sí, pero a quien le sirva, a quien se sienta identificado. Y lo que le suene y lo que no, como dices tú. Déjalo ir. Déjalo volar. No, ya será para alguien más o para otra ocasión. ¿No? Pero algo que me gustaría nada más decirles es, recordándoles que precisamente el tema, la ignorancia es voluntaria.
Y al decidir ser ignorantes, decidimos ser esclavos. Sin ninguna duda en este tema. Así que antes investiguen por ustedes mismos a que esto que le decimos, o sea, no es, ay, métete a hacer la porque bruja. ellas lo dijeron, eso es. No, métete a hacer la bruja mafufa, porque aquí no es tampoco vender esa parte, sino más bien es, siéntate con la libertad de dejar a tu ser expresarse, de sanarte desde la parte más importante que eres tú. A final de cuentas, el hecho de que quieras manejar si te llama el tarot, si te sientes con ese las llamado. Runas, por ejemplo, no hemos hablado de las runas, las runas también son muy buenas. Y son parte de las herramientas. Pero más que antes que esto, de verdad, infórmate, estúdialo, identifícate primero tú. Cree en ti. Y después lo demás viene por sí solo, lo demás se empieza a desarrollar, porque a veces no sabemos qué es lo que realmente estamos, lo dijimos la vez pasada, no sabes a qué estás abriendo, no tienes conciencia de eso y que no tienes la capacidad a veces de poder controlar. Incluso aunque sepas, tiene uno que estar muy seguro de dónde se mete, porque no tiene idea, a mí luego les platicaré más. Ya habrá por ahí algo de anécdotas y demás. Y pues un ritualito, ¿qué te parece? Aprovechando que... dele, comadre. Aprovechando que el de hoy en 8, el próximo día... El 12 de abril, el próximo sábado 12 de abril, va a haber luna llena. Bajo la constelación de Libra, siendo la luna rosa. ¿Eso tiene que ver con el amor o con qué? No, de hecho se le dice, no tiene nada que ver con el color, no se vuelve rosa. Pregunto porque preguntan, no. Pero la luna rosa le dicen porque en esta temporada no estoy muy segura cómo se llama la flor, pero se le da ese nombre debido a que empieza a florecer, empiezan a salir las flores. Cuál es. Ajá. Y creo que hay una flor en específico por el cual le pusieron esa, pero es una flor rosa tal cual. Entonces ahí les vamos a decir, pero sí, es por medio de eso pero que le dicen. se oye bien bonito, ¿no? La luna rosa, se oye bien romántico y luego llena, pero no se ve rosita, pero bueno. De hecho, con el signo de Libra, nos va a hacer trabajar precisamente en el equilibrio, porque entró Venus. Libra. Acaba de entrar Venus también, y precisamente Venus, la diosa del amor, no, el amor y todo eso, vamos a darle la clase. Así que, a ver, ahí le va, comadre. Un ritual que va a ser especialmente para luna llena, que es un ritual de manifestación y de energía máxima, de gratitud, que nos sirve para liberarnos. Así es, como ahí. Entonces ahí le va. Está bien sencillito y facilito, no necesita usted ir a comprar un cirio de Catemaco porque todo está muy fácil de hacer. Lo único que necesita es un lápiz y un papel, en el cual vas a escribir en un papel todo aquello que deseas soltar, todo aquello que te tiene atrapado, como son miedos, bloqueos, relaciones tóxicas, todo aquello que quieres soltar, que quieres desaparecer de tu vida. Vas a quemar ese papelito. Obvio, todo lo tienes que hacer con una intención bonito, en que tú sientas, no nada más voy a quemar el papel, que yo siento que quiero que todo eso se vaya de mí, que todo eso desaparezca porque me quiero liberar. Y lo queman, obvio, en algo que tengan cuidadito, que no vayan a hacer un incendio en su casa. Y al terminar, o sea, cuando lo están quemando, visualicen cómo te liberas, cómo te estás liberando de todo eso que ya no quieres en tu vida. Y al terminar, esas cenizas que quedan del papelito, ahora sí que salte, agárralas, ahora sí, suéltalas salte al viento. Al patio, a la calle, donde puedas y sóplalas y que se las lleve el viento. Y cuando se las esté llevando el viento, así mismo. Igualmente visualiza que eso que estás soplando es tu transformación, que se vaya, para que llegue lo bueno y lo bonito. Aprovechen la energía porque es precisamente da ese potencial, ese máximo. Y si quieren, ahí para las pros. Para las más acá. Para las brujas pros. Para las más acá, porque está muy sencillito, facilito. Es tan sencillo así y de verdad, precisamente con la fe, con el creer en lo que estás haciendo, con la energía que estás desprendiendo, logras hacer. Ahora sí que como diría Pachita, el milagro radica en que creas. Entonces, así solucionas. Pero si le quieres añadir más potencial a esto, échale, comadre. Yo les recomiendo que en este caso puedan, dentro de esto,
la vela, en este caso el simbolismo de la vela precisamente es ese fuego, que es el que pide, ¿no? El que quema, el que destruye, el que todo eso. Pueden añadir una velita de esas de larguitas, pueden añadir una de esas, son de 3 a 1, como gustes ponerlo, pueden, el número que te resuene. Puedes poner una nada más, una velita morada, y si no encuentras velitas o así, puedes decir así a la tiendita así de un lado, y si tienen velas de esas blancas, también son... Sí, porque al final de cuentas la blanca sustituye a todas las demás y no las encontramos, es neutra, ¿no? Entonces puedes utilizar, y también incluso si ya sientes como que sí quieres soltar algo fuerte, una vela negra. La negra es de completamente de limpieza. Y sí hay, sí hay. Sí hay. Y no son en Amazon, malas. no son malas, de verdad. No, porque sí, todo el mundo se asusta cuando ay, vela negra, no tiene es el diablo. No. Entiendan que el color es lo que habla, esa parte de limpieza tal cual. Entonces lo puedes añadir con ese, y en este caso también, pues si te gusta, puedes añadir un sahumerio y dejar que se queme incluso ahí el papel. El papelito de y al final soplarlo junto con las hierbas. Digo, las hierbas son potenciales y le dan esa fuerza también. Entonces, ahí está. Ahí háganle ya sí, pero no vayan a comprar velas de Catemaco. No vayan a comprar. No, por favor. Ok, entonces. Y bueno, ya darle para decirle, primeramente le quiero agradecer a Alejandra Vázquez, porque lo prometido es deuda. En el episodio pasado les mencionamos que a quien nos dejara ahí su comentario, y fue de las primeritas. Su petición también. Nos pidió primeramente, fue una de las que dijo segunda parte, y nos dijo que sí, le podíamos brindar afirmaciones positivas para su día a día, así que sus deseos son órdenes, señorita. Señorita. Y aquí te van, mi querida Ale, 3 pensamientos fáciles, sencillos y poderosos. poderosos. Uno de ellos es: mis pensamientos ya no me encadenan, me liberan. Otra es: no estoy rota, solo me estoy reconfigurando desde la raíz. Y por último, dejo ir con amor lo que ya no resuena con quien soy ahora. Y fíjense, ese último me encanta, para que igual cuando anden haciendo ese ritualito de luna llena, ese es el de dejo ir con amor lo que ya no me resuena con quien soy ahora. Así que ahí está, ni más ni más. Ale, amémonos los unos a los otros, hagamos el amor y no la guerra. Y pues muchísimas gracias Ale y a toda la gente que nos ha dejado y sigan dejando sus comentarios. A toda la gente de TikTok también muchísimas gracias, porque en verdad han dejado muy, muy bonitos comentarios y ahora sí que nos han dado sus experiencias también. Y pues llegó el momento de la despedida. Nosotros podemos durar 1000 horas. Sí, pero primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí, y no olviden dejarnos sus comentarios si algo les gustó, si algo les resonó, o si quieren que ahondemos más en el tema, pues déjenoslo ahí en comentarios. Aquí están las redes sociales, ya saben dónde nos pueden seguir. Así es. Y pues bueno, esto se acaba por hoy, pero el universo pues sigue en movimiento. Y si quieren saber algo más de Luz y Sombra, un viaje al interior, síganos en redes, compártanos, mándanos sus opiniones. Y nos vemos la próxima semana con más preguntas y, con suerte, algunas respuestas. Les mandamos todo nuestro amor. Adiós. Gracias.